Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, a esta hora nos acompaña Eustoquio Contreras. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Vanguardista Bicentenaria Republicana, que pertenece al Gran Polo Patriótico, pero además también pertenece a la Comisión de Contraloría de la Asamblea. Bienvenido a Entrevista Venevisión una vez más. Gracias, complacido estar contigo. Bueno, los medios hoy reflejaron en forma prácticamente masiva la reacción de algunos diputados de oposición y representantes de la oposición, quienes hablan de la crisis política y cómo está impactando la crisis nacional. Y entre las propuestas que están haciendo es una salida del presidente de la República, Nicolás Maduro. Se habla de enmienda constitucional, se habla de referéndum revocatorio. ¿Cuál es la posición de Eustoquio Contreras en relación con ese tema? Primero, que el país está en dificultades. Los países tienen momentos como la familia, en dificultades económicas y de otra naturaleza. La diferencia está en que hay un segmento de la sociedad que corresponde a las élites políticas, económicas y financieras del país, que aprovechan, lamentablemente, las circunstancias y dificultades que vive el país con fines políticos para salir de Maduro, porque lo que les anima es acabar con el proceso revolucionario y asumir el poder, sin importarles el dolor, el desarrollo del país, el dolor social, humano de la gente. Y hay un sector que es mayoritario en el país, que asume con preocupación, y verdaderamente lo que está interesado el pueblo no es si Maduro sale o se queda, si la oposición deja de ser oposición y pasa al gobierno. El país lo que quiere es que los anaqueles amanezcan con comida, que la seguridad en la calle mejore y que el poder adquisitivo de los ingresos se fortalezca. Eso es lo que quiere el país y hay muchos sectores que están trabajando en ese sentido. En Venezuela hay democracia, hay debate político y cada quien escoge el camino que más le corresponde para la actividad pública, pero esa es la realidad. Hay dificultades económicas en el país y hay una oposición que quiere aprovecharla para sacarle dividendos políticos y eso no va a ser posible porque este país está consciente. Mira, los pueblos dejan a los presidentes, a los líderes solos, cuando ve que hay un estado de abandono frente a ellos, cuando han violado la palabra y el compromiso. Pero este país mayoritariamente ve a un Maduro haciendo lo que hizo Chávez, tratando de desmontar un modelo del pasado que no fue bueno, tratando de sembrar un modelo que es el socialista de desarrollo del país, humanista, con muchas dificultades, porque eso no se logra de un día para otro. Ve a un presidente fajado frente a la crisis de agua, frente a la crisis de la inseguridad, frente a la crisis económica que trajo consigo el derrumbe de los precios del barril de petróleo, de los hidrocarburos. Bueno, ve un país fajado, ve un presidente al frente de su pueblo resolviendo y le está dando un espacio de beneficio para estas grandes luchas. De tal manera que esto presagia un buen momento porque indica que el país va a salir de la crisis y durante la tormenta, la existencia de la tormenta, aquí no va a haber crisis mayores como lo desea la oposición. Ahora, el modelo socialista tiene ya 17 años en el poder, además, en el Ejecutivo. ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Cómo lo podemos pulsar? A China le llevó 60 años y yo dice que en 20 años más pueden perfeccionar eso. Los modelos políticos no se siembran de un día para otro. Aquí yo creo que ya con el proceso constituyente se echaron las bases políticas, institucionales y democráticos con una fortaleza increíble de lo que es el nuevo modelo integral que impulsamos. A tanta fuerza tiene ese aspecto político de los cambios revolucionarios que una oposición que negó el proceso constituyente, que se enfrentó varias veces a la Constitución, que le dio golpes a la Constitución, ahora la asumen como suya. Eso es un triunfo dentro de una lentitud que impone el carácter pacífico y democrático de la revolución, porque lo que hace lento los cambios revolucionarios es el carácter democrático, porque desde el punto de vista tradicional el concepto de cambio revolucionario es vertical, violento y de una vez. Y aquí la condicionante del carácter pacífico y democrático te implica una gradualidad en el desmontaje del viejo modelo y en el montaje, en la creación del nuevo modelo socialista. Y en esa transición donde se presentan dificultades. Como mayor de males, en esas dificultades de transición que siempre en cualquier parte del mundo se presenta, se agrega la crisis económica que hay y una oposición que verdaderamente no ayuda. Ahora, nosotros tenemos que hacer algunas rectificaciones importantes, porque yo creo que si algún cuidado tenemos que hacer los dirigentes políticos de izquierda, chavistas,
bolivarianos que luchamos por el socialismo, es separar nítidamente lo que es culpa de la oposición y lo que es culpa de nuestras fallas políticas que tenemos, porque se corre el riesgo de usar la arremetida de la oposición, de la contrarrevolución, para nosotros construir excusas de lo que hemos debido de hacer. Y yo creo que Maduro, en ese sentido, está dando una lección de pedagogía política en el campo de la autocrítica, al reconocer errores, a reconocer, tiene capacidad de autorreconocimiento por las dificultades que tenemos, hasta el punto que no solamente reconoce la crisis económica que tiene el país, no solamente reconoce las consecuencias de la baja de los precios de los hidrocarburos, sino que presenta planes concretos, como por ejemplo el plan de emergencia económica del país, que fue negado rotundamente por la oposición, y con eso ilustro lo que dije anteriormente, que es una oposición que no quiere colaborar, sino usar las dificultades con fines políticos. Ahora, ya que trajo a colación este tema, muchos especialistas han dicho que este decreto de emergencia económica aprobado por el TCJ es inconstitucional porque debió ser aprobado por la Asamblea Nacional. No, de ninguna manera, yo creo que está muy claro. La consulta hay que hacerse si se va a ratificar por un periodo más. Pero fíjate tú, ya nosotros tenemos experiencia. También hay medidas administrativas de emergencia. Cuando un gobernador o un alcalde se le presenta una calamidad que implica la respuesta a ese problema, saltarse algunos mecanismos formales, como por ejemplo la licitación, entonces lo que lo lleva a adjudicar directamente los contratos para resolver un problema de un puente, un desbordamiento, un deslizamiento, etcétera. Eso priva. Es una interpretación extensiva de lo que nacionalmente puede hacerse en tiempos de crisis. Ahora, hay una gran contradicción, más bien, si todo el mundo sabe que hay crisis económica, ¿cómo es que se le niega el concurso, el respaldo del presidente para que elabore un plan de emergencia para salir de la crisis? De tal manera que eso está absolutamente claro en la Constitución y es defendible en el debate político. En el fin de semana el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguraba que este decreto de emergencia económica durará todo el año 2016 y el año 2017. La ley de estado de excepción, en el artículo 12, establece que los periodos son de 60 días más 60 días prorrogables. Y esto es parte de lo que han alegado algunos de los... Por ahora lo importante es que se le dé solidez a la vigencia del decreto para los días que están corriendo. Ya, si la emergencia durase, es una realidad pragmática si se quiere, dialéctica si se quiere. Si la emergencia sigue y amerita tratamientos extraordinarios, la emergencia, el tratamiento dentro de la emergencia tendrá que ser ratificado. De lo contrario, no será así. Nosotros aspiramos que no sea necesario, porque los planes del gobierno, si dan resultados a corto plazo, harán que no sea necesario estar dentro de la emergencia económica por mucho tiempo. Diputado, pareciera que el juego está trancado a nivel político. La oposición alega que el gobierno no está tomando las medidas necesarias para la emergencia económica y el gobierno asegura que hay una guerra económica por parte de la oposición que ha impedido que las ideas se desarrollen. ¿Quién destranca el juego? Porque mientras esto ocurre, el país continúa avanzando en el tema de crisis económica y social. Sí. Hay muchas dificultades políticas, pero son políticas. Y yo creo que el diálogo de cúpulas, que es contrario además, y aquí me hago una autocrítica, el diálogo de cúpulas no es lo que corresponde a la revolución bolivariana, ni al presidente ni al polo patriótico, porque nosotros creemos en la democracia participativa y protagónica. Yo creo que nosotros debemos dejar, con la experiencia que tenemos de lado, ese diálogo de cúpulas, e irnos a un diálogo horizontal con todos los actores. Pero tenemos que hacernos de un pacto. Maduro solo y el PSV solo no van a poder con esta crisis, apoyado con nosotros el pueblo patriótico. Yo creo que debemos usar ese carácter pacífico y democrático de la revolución, que lo hace lento, en la construcción del socialismo, para que en esta etapa intermedia podamos incorporar a grandes sectores económicos, y yo creo que ese es el sentido de las mesas de trabajo que se están llevando a cabo. Un modelo político lleva tiempo, pero además requiere de grandes actores y de una alianza amplia que yo creo que es la que se impone en los próximos tiempos. Diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su visita a Entrevista Venevisión. Nos acompañó Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, pero además por el Partido Vanguardista Bicentenaria de la República. Néstor, regresamos contigo.